Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestros webinars en este espacio que nos deja el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Ya sabéis quiénes somos. Somos el Grupo de Seguimiento de Biodiversidad de la UCM y estamos regresando después del verano, comenzando con este tema tan apasionante de los artrópodos en el espacio. Por si es la primera vez que nos veis, aquí estamos Sandra, Inés y Paco. Somos un grupo que estudia artrópodos en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, al final pues damos charlas sobre artrópodos o las enfocamos hacia el mundo de los artrópodos. Hoy es un día, por lo menos para mí, que me llamo Paco, especial porque es San Francisco y es el Día de los Animales. Así que aprovechamos el momento para hablar, en este caso, de los artrópodos de nuevo, dentro del contexto del espacio. Fijaos que el espacio, como decía una serie que todo el mundo conoceréis, es la última frontera, ¿no? Bueno, pues aquí en el espacio se supone o se presupone que estará nuestro futuro. Hemos comenzado una época de exploración espacial y, bueno, no conocemos más que un poco de la vida que hay en este planeta. Queda mucho todavía por descubrir, muchas especies, muchas formas de vida, pero aún así tenemos en cuenta que la vida tal y como conocemos, sea donde sea en el espacio, podrá ser diferente, ¿o no? Bueno, eso es un tema a debatir, ¿no? ¿Habrán actuado las mismas presiones evolutivas en uno y en otro lado del universo? Probablemente sí, habrá muchas convergencias, ¿no? Pero en cualquier caso va a ser una aventura, porque, bueno, no sé qué pensaréis, nadie sabe si existe vida en otro lugar del universo más allá del planeta Tierra. Yo personalmente tengo esa esperanza de que sí. Desde mi punto de vista, la vida surge porque no hay otro remedio. O sea, que terminará surgiendo en uno u otro sitio. Desde mi punto de vista, mi particular. Pero, bueno, y si estamos solos en este lugar del mundo, bueno, pues también es una experiencia. También el hecho de ver qué ocurre con nosotros y con las especies, ¿no?, que nos acompañan cuando en algún momento hagamos esa salida fuera del planeta Tierra, ¿no?, porque aquí ya estamos un poco como sardinas en lata, ¿no?, pues podrá ser muy interesante. Y tened en cuenta que, claro, en este caso, con respecto a los artrópodos son un buen modelo de estudio. Digamos, ahora os contaré por qué razones pueden ser modelos buenos de estudio, pero en principio, claro, tened en cuenta que en el espacio las condiciones son muy diferentes, o en cualquier otro planeta o lugar donde podamos llegar y plantar una colonia, pues las condiciones serán muy diferentes, diferente gravedad, diferentes temperaturas, humedades, cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? Entonces, claro, una de las razones de por qué utilizamos artrópodos es porque podemos estudiar dónde llega o hasta dónde llega el límite de la vida. Y claro, la tendencia, diréis, ¿pero por qué se usan artrópodos? Y no, se usan muchos animales, ¿no? Pero los artrópodos tienen sus ventajas, como ahora os contaré. El caso es que los artrópodos, o muchos de ellos, como si cacharreáis un poco aquí en este espacio de la Casa de Campo en YouTube, vais a ver que tenemos también un seminario, un webinar sobre ambientes extremófilos, ¿no?, artrópodos que viven en ambientes extremos. Vais a ver que es cierto que muchas de las especies de artrópodos al final se han tenido que adaptar a ambientes pues muy extremos en los que nos cuesta incluso pensar que un ser humano pues pueda sobrevivir allí. Entonces, bueno, pues es una de las posibles razones por las que también pues utilizamos los artrópodos, aparte que son pequeñitos, claro. Bueno, ahora que la astrobiología, o lo que empiezan a llamar exobiología, pues está comenzando, igual que comenzarán otras profesiones como desarrollador de prompts para inteligencia artificial o demás, pues cobra mucho sentido el estudiar un poco cuál es el papel de los animales, ¿no?, en
en el espacio, porque en el fondo tiene implicaciones, y es que tal como ellos respondan, probablemente podamos responder nosotros, ¿no? Tened en cuenta que vivimos en un mundo sobre todo bastante utilitarista con los animales, y entonces, claro, no vamos a arriesgar una vida humana si podemos arriesgar una vida que a lo mejor, desde nuestro punto de vista, ¿no?, antropocéntrico, pues vale un poquitín menos, ¿no? Primero haremos cualquier tipo de experimentación con otros seres no humanos, ¿no? Bueno, básicamente esta sería la introducción, un poco reflexión nuestra que tenemos. Luego al final también daremos alguna otra pincelada. Pero fijaos, estas son las razones por las que se suelen utilizar artrópodos. Claro, estamos acostumbrados a oír que si la perra laica, que si el chimpancé no sé qué, que ya. Pero también, y los más utilizados han sido los artrópodos y grupos relacionados. ¿Por qué? Si recordáis, los artrópodos son la gran diversidad del planeta, por ese lado, ¿no? Entonces hay un número pues muy grande, muy alto de especies en el planeta Tierra, de estos organismos, y es fácil encontrar especies pues más adecuadas a las condiciones que queremos probar o al experimento que queremos realizar. Entonces es relativamente más sencillo encontrar lo que buscamos dentro del grupo de los artrópodos. Por otro lado, pues es fácil criarlos, ocupa un poco espacio. O sea, tened en cuenta que un individuo de un artrópodo ocupa no solamente muchísimo, 1000 veces menos espacio, por ejemplo, o 100, sin pasarnos mucho, menos espacio que un perro, un gato, por ejemplo, pero es que además el mantenimiento tampoco exige mucho más que un pequeño espacio. Entonces esa es otra de las razones. El hecho el factor del espacio en cualquier nave que salga de nuestro planeta es muy importante, porque todo lo que ocupa un volumen tiene que ser transportado al espacio, y quizá ese es el filtro, ¿no? Cómo subimos arriba tal cantidad de materia, ¿no?, al espacio, me refiero. Entonces, claro, cuanto más podamos reducir, miniaturizar cualquier tipo de experimento, pues mejor. Los artrópodos aquí entonces son la estrella. Por otro lado, pues mirad, aquí os hemos puesto un ciclo de una simple mosca. Fijaos que de huevo a larva son pocos días, en los diferentes estadios de larvas pueden pasar varias semanas, pero a lo mejor en 1 o 2 semanas ya están desarrolladas. La pupa en 1 o 2 semanas está, y el adulto pues dura un poquito más, a lo mejor que la pupa, un par de semanas más, pero fijaos que los ciclos pueden ser muy cortos. En 2 meses, 3, tenemos el ciclo completo de un artrópodo, y eso es muy interesante porque muchos de los efectos que se han testado, pues se quiere ver qué es lo que sucede con las descendencias, qué es lo que sucede a largo plazo, ¿no? Queremos ir un poco más allá, pues a ver, sobre todo con vistas, a ver qué nos pasaría a nosotros si procreamos, ¿no?, o tenemos descendencia, luego posteriormente en el espacio, y qué va a pasar con esa descendencia, si va a sufrir algún tipo de anomalía. Pues esto ya se ha probado previamente con artrópodos, porque como tienen ciclos cortos, es fácil mantenerlos en el espacio durante un tiempo suficiente, mientras dura ese experimento, y que así podamos ver pues varias generaciones, la siguiente generación, los hijos, los nietos, etcétera. Y por último, otra de las razones por las que se utilizan artrópodos, o se han utilizado artrópodos en el espacio, básicamente es porque, como decía al principio, son resistentes. Hay muchas especies que son resistentes o resilientes a muchos factores ambientales. Pues, por ejemplo, pues muy resistentes a la temperatura o a la baja temperatura. O ya sabéis que pueden tener estrategias incluso para superar estas bajadas o cambios en los factores ambientales. Hay otros que son resistentes pues a ciertos tipos de radiaciones. Hay otros, por ejemplo, que pueden ser resistentes a... Bueno, ya veremos, ¿no? No lo quiero adelantar, lo vamos a ir viendo con los ejemplos que vamos a ir poniendo, ¿vale? Pero que tened esa idea, que en general, y esto se liga con la primera idea de la biodiversidad,
es fácil encontrar alguna especie que pueda ser un poquito más resistente o que porte ya pues alguna característica que facilite el hecho de subirla al espacio para hacer algún tipo de experimento, ¿vale? Porque en general no se han subido los artrópodos por capricho al espacio. Siempre se les ha dado un sentido, ¿vale? ¿O no? Sí, ya lo veremos. Sí, ya lo veremos, ¿no? ¿En algún caso alguno ha sido por capricho? Bueno, nos lo van a contar ellas. Pero en general, la mayor parte de las veces que se sube un artrópodo, debido, sobre todo, tener en cuenta los costes económicos de subir algo al espacio, ¿vale? Pues tiene un sentido. O sea, ha tenido algún tipo de objetivo de experimentación, ¿vale? Bien. Las preguntas, así, en términos generales. Luego, las preguntas específicas nos lo van a contar Sandra e Inés. Pero las preguntas generales que se han hecho los personajes que han subido artrópodos al espacio, digo personajes porque pueden ser instituciones, pueden ser personas concretas, investigadores, pueden ser jóvenes de instituto, luego veremos. Pues en general, las preguntas generales que se han hecho tienen que ver con alguno de estos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo les afecta la falta de gravedad o una gravedad muy pequeñita? ¿Vale? Sobre todo en el aparato locomotor, ¿no? Y en el desplazamiento. ¿Cómo les puede afectar tanto a corto como a largo plazo? Tened en cuenta siempre con los artrópodos, como decía antes, qué pasa con las siguientes generaciones, ¿vale? Porque a lo mejor en la misma generación que suba al espacio no lo vemos, pero en las siguientes generaciones podríamos ver alguna cosa, algún efecto. Luego, ¿qué efectos tiene la radiación? Hay varios tipos de radiaciones en el espacio a los que estamos expuestos. Radiaciones gamma, radiaciones X, radiaciones ultravioleta. Entonces, ¿cómo les afecta esto? Y sobre todo a nivel de ADN. Y esto se integra con la siguiente, ¿no? ¿Cómo reparan? Hay muchos... Bueno, en general, todos los animales tenemos estrategias para reparar nuestro ADN. Pero claro, si recibimos una fuerte radiación, pues a lo mejor no somos capaces de soportarlo. Entonces, pues cómo algunas de estas especies pueden aguantar más debido a que tienen mecanismos de reparación de su ADN, es decir, de aquel lugar donde tenemos toda la información para movilizar nuestro cuerpo y generar nuestro cuerpo, ¿no? Pues tienen esa capacidad de repararlo sin ningún problema. Por otro lado, se han utilizado también en estudios de optimización de recursos. Con poquitos recursos, ¿cómo pueden superar? Pues a lo mejor no les vamos a matar de hambre, pero les vamos a dar poca comida, van a estar en un medio estresante. Esto, bueno, aparte, hay algún caso, no le vamos a subir en una estructura concreta que pesa, sino vamos a proporcionarles una estructura que además pues tiene otras funciones, por ejemplo, que se la pueden comer, o etcétera, ¿no? Como modo, este tipo de estudios para ver qué pasaría con el ser humano, ¿vale? Cómo podríamos optimizar todo lo que subamos al espacio, y luego tenga que bajar para montar una colonia o lo que sea, ¿no? O para sobrevivir en órbita. ¿Cómo podremos optimizarlo de la mejor manera? ¿Cómo podemos utilizar un recurso para varias cosas a la vez? ¿Vale? Y luego, sobre todo, para previsiones de futuro. Un poco para decir, bueno, vamos a ver, vamos a deducir. Si a la mosca le pasa esto, si a... yo qué sé, a un tardígrado, que no es un artrópodo, pero está próximo, le pasa esto, ¿qué le pasaría al ser humano? Entonces, es una manera de deducir qué podría suceder si tenemos varias evidencias, ¿no? Que ya nos indican, bueno, pues la cosa va por aquí, te quedas sin ADN o te mueres o lo que sea, pues es una forma de predecir qué pasaría con el ser humano, ¿vale? Bueno, pues con todo este resumen, ¿vale? Habiendo visto este resumen, vamos a comenzar a verlo. Recordad entonces que, pues claro, los artrópodos se han utilizado, es un hecho, en todos los experimentos espaciales. ¿Existen actualmente artrópodos en el espacio? Pues ya nos lo van a contar. Y bueno, se han utilizado porque son útiles. Y son útiles porque tienen esas cualidades que hemos visto. A partir de ahora, yo les cedo la palabra. Ya me uniré con vosotros al final. Venga.
Bueno, pues vamos a ir Sandra y yo intercalándonos un poco para que no os canséis de la voz de uno o de la otra y vamos a hablar de algunos ejemplos un poco más generales o incluso más concretos de viajeros espaciales en el mundo de los artrópodos. Y por supuesto hay que empezar pues con la mosca de la fruta o Drosophila melanogaster, que fue la primera viajera espacial no humana y en general el primer ser vivo que viajó al espacio. En concreto el lanzamiento se produjo en unos cohetes alemanes que lanzan los americanos en el año 1947 y bueno, pues las moscas se dieron un garbeo a unos 100 kilómetros de altura con el objetivo de entender cómo puede afectar la radiación en esas condiciones de altura o de altitud. Positivo, todas volvieron vivas a la Tierra, pero realmente fue un experimento demasiado primerizo y más que nada sirvió para abrir la veda a todo lo que se empezaría a desarrollar después. Perdón, aquí lo tenéis. También es interesante porque, os digo, son los primeros en viajar al espacio, por lo tanto, por aquel entonces no se hablaba de personas en vuelos espaciales y lo decía antes Paco, este primer viaje pretendía también conocer cómo podían afectar los viajes espaciales o la radiación o las condiciones de microgravedad en el propio ADN. Y os preguntaréis, ¿por qué en el ADN o por qué para estudiar el ADN utilizan a las moscas de la fruta o a la Drosophila melanogaster? Pues aunque os parezca complicado de entender, que a mí me lo parece, compartimos un montonazo de genes causantes de enfermedades o tenemos análogos en el genoma de las moscas y en nuestro genoma. Además, el genoma de las moscas es muy fácil de estudiar porque se empaqueta solo en 8 cromosomas, por lo tanto es sencillote y podemos inferir conclusiones por el hecho de verlas en las moscas en los humanos, entre comillas. Como extrapolar. Efectivamente. Pero ahora, después de este primer viaje, las moscas cogen pasaporte y ahí ya empiezan ta. Yo creo que se han apuntado a todos los vuelos espaciales porque son facilonas de transportar. Sí. Y sobre todo porque se reproducen a toda velocidad, entonces los estudios en generaciones posteriores pues son muy sencillos de hacer con ellas. Prácticamente un vial de mosca de la fruta ha ido en todos los viajes. En todos los viajes, yo creo. Prácticamente. Total, comida envasada, moscas, básicamente, es lo que llevan. Es como lo típico cuando sales de casa, sí. Llaves, móvil, cartera y moscas. Moscas. Pues entonces, bueno, hay un montón de ejemplos. A poco que busquéis encontraréis muchos experimentos que se han estado haciendo desde ese primer vuelo espacial. Yo os traigo uno que se hace aquí en colaboración con la Universidad Autónoma y el CSIC, que tiene por nombre la misión Cervantes y que, bueno, el objetivo es enviar moscas al espacio para detectar los efectos del espacio, de vivir en el espacio a largo plazo en los seres vivos. ¿Qué es lo que quieren estudiar? Si esa condición de microgravedad puede tener un efecto en la viabilidad de los ejemplares. Y empiezan a estudiar que en esas condiciones de microgravedad las moscas empiezan a alterarse. Tenéis que imaginaros a las moscas dentro de una pecera, por así decirlo. Claro, dentro de esta pecera la microgravedad se mantiene y las moscas empiezan a estresarse porque no encuentran una salida, están todo el rato dando vueltas dentro de esa pecera e instintivamente ellas piensan, tengo que escapar de aquí, tengo que volar hacia arriba y ya por arriba me escapo. ¿Qué ocurre? Que dentro del cohete espacial arriba no es abajo, abajo no es arriba, eso es un revoltijo de cosas y las moscas empiezan a ponerse nerviositas. Cuanto más nerviosas se ponen, más se les acelera el metabolismo y comprueban que además más aumentan los radicales libres, que es uno de los componentes que puede estar detrás de la longevidad prematura. Y cuando estas moscas vuelven aquí a Tierra, se dan cuenta que efectivamente hay un descenso de un 30% de la longevidad de aquellos individuos que han estado sometidos a esas condiciones de microgravedad. O sea que para que veáis pues un ejemplo de cómo puede afectar el estar ahí flotando en el espacio. Bueno, entonces yo os voy a poner aquí ahora unos... Bueno, os voy a presentar a dos hembritas de arañas que fueron las primeras
que fueron al espacio, ¿vale? Las primeras arañas, que las llamaron Anita y Arabella. Y bueno, pues por curiosidad, me refiero, pues fue uno de también viaje a la estación espacial Skylab, ¿vale? De estadounidense. Fue en 1973, o sea que como para que veáis que pues ya cuando ya abrieron las moscas, la veda, pues empezaron a decir, bueno, pues ya que nos hemos llevado moscas, vamos a ver si podemos llevar otras cosas, ¿no? Entonces, lo que querían ver, de hecho es curioso, porque esto fue un proyecto, ¿vale? En estudiantes universitarios, de hecho, pues fue de una chica de Massachusetts, de un instituto en Massachusetts, que dijo, oye, ¿y qué pasaría si enviamos arañas al espacio? ¿Podrían tejer sus telarañas? ¿No podrían? ¿Qué pasaría? Entonces pues dijeron la NASA, bueno, pues ¿por qué no vamos a enviar arañas? Entonces pues enviaron a Anita y a Arabella y dijeron, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí las tenemos, eran de unas especies de araneídos, ¿vale? De la familia Araneidae, que básicamente, ¿por qué eligieron a estas arañas? Porque tejen telarañas totalmente geométricas, ¿vale? Entonces, digamos, les dices, es así facilote, ¿no? Entonces, ¿qué les pasó a Anita y a Arabella cuando llegaron al espacio? Pues las pobres, pues como les pasó a las drosófilas, estaban un poquito desubicadas. Necesitaron como un poquito de tiempo para acostumbrarse, ¿no?, a esa situación. De hecho, decían que estaban como en movimientos erráticos, como intentando nadar, lo llamaban así, movimientos de nado erráticos, porque estaban ahí como, a ver dónde me puedo enganchar, no conseguían, me refiero un poco, por lo menos los primeros días, no conseguían habituarse a eso, ¿no? Pero bueno, oye, después de un poquito así de relax, consiguieron ambas. Bueno, Arabella fue más rápida, de hecho creo que en el segundo día Arabella hizo ahí como una especie de tela rudimentaria y al siguiente día ya la terminó, en plan perfecta. Anita le costó un poquito más, pero bueno, también hizo una tela de araña y dijeron, bueno, pues oye, está guay, han tejido, ¿vale? Tienen sus telas de araña. Desgraciadamente las dos perecieron en la misión, me refiero, no llegaron vivas al planeta Tierra. Lo más seguro vieron muchos signos de deshidratación. O sea, pues mira, eso es una cosa que pues que vieron que no eran capaces de aguantar, ¿no?, estando ahí en la estación espacial. Pero bueno, pero se trajeron las telas de araña, ¿no? Se las trajeron y vieron que eran muy semejantes a las que harían sus, digamos, como homólogas en la Tierra, pero eran como más finas. De hecho, las telas de araña, las que tejen aquí, ¿no?, pues que son de un grosor uniforme. Pero se dieron cuenta que las que habían hecho Anita y Arabella no eran tan uniformes e incluso eran, pues eso, un poquito más finas que las que habían, por ejemplo, tejido aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, me parecía muy monas que las tienen las dos conservadas, me refiero porque es como, bueno, les dio como, no sé, penita o dijeron, ay, qué monas, ¿no? Entonces las tienen conservadas, están en los museos, vamos, Anita está por un lado, de hecho ahí la tenéis como en su envase original, me refiero, la guardaron ahí como, no sé, que será un bote de... Pues, no sé, pero tiene que estar más tiesa. No, de colutorio. No, pero está con alcohol, ¿eh? Ah, bueno. Está con alcohol, está en alcohol. Creo que una está en el Museo de la NASA y la otra está en, no sé si en el Smithsonian, no recuerdo bien, pero vamos, están las dos conservaditas. Batieron el récord, tienen un récord Guinness, está ahí como las dos primeras arañas que estuvieron en el espacio. Y... ¿Estas valen para el seminario de migración? No. Es que no se han sé. movido mucho, ¿eh? A ver, han recorrido muchos kilómetros porque llegar hasta la estación espacial, pero con ayuda. Hay que decir que con un poquito de ayudita. Pero bueno, y aquí tenéis a Arabella, previo viaje, me refiero que ya hizo su tela de araña, obviamente, pero luego pues la metieron en un cubículo, pues como hicieron con las drosófilas, y se las llevaron ya las metieron en el cohete y dijeron, ¡hala, chicas, a trabajar arriba! Entonces, pues muy monas ellas. ¿Y son los únicos experimentos con arañas? Pues no, dijeron, oye, esto nos ha gustado, ¿por qué no volvemos a repetir, ¿no? Entonces, pues a partir de entonces, pues volvieron, me refiero, a enviar arañas. Algunas pues sobrevivieron, otras no. De hecho, unas fueron también en el Columbia, en el desastre que hubo en 2003. Obviamente pues no volvieron, desgraciadamente. Pero bueno, fueron enviando otras especies, pues bueno, siguiendo de la misma familia, por eso, porque como hacen telas así muy geométricas perfectas, pues dijeron, bueno, vamos a probar otras especies a ver si funciona.
lo mismo, eran experimentos propuestos por alumnos, en este caso algunos eran de Australia, de institutos de Australia, otros también de Estados Unidos, pues de, oye, yo quiero probar a ver si mi araña de casa se puede enviar para allá o no. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra especie, era Nephila clavipes, sí, creo que sí. Pues bueno, pues para ver, a ver si esta era capaz, ¿no? Y en este caso estuvieron más tiempo, ¿vale? En el espacio. Estas estuvieron 45 días y querían ver si es, pues como con las drosófilas, si aumentar el tiempo de estar en el espacio les podría causar, ¿no?, algún problema con la construcción de las telas o incluso comiendo, me refiero porque obviamente no iban a aguantar 45 días sin comer, les daban moscas. Lo siento mucho. Las drosófilas que las que usaban sobraban. Las drosófilas que no tal, pues se las daban a las arañas y vieron que la verdad que estas especies no tuvieron ningún problema ni para construir sus telas ni para comer. O sea que, oye, y de hecho volvieron. En la gran medida de las misiones volvieron la mayoría de las arañas, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y por qué las arañas? Igual que las drosófilas, ¿por qué las drosófilas? Pues las arañas se usan mucho para testar fármacos, ¿vale? Sobre todo estimulantes y sedantes. Primero las prueban con las arañas porque se ha visto que, si prueban las drogas, las drogas suena un poquito fuerte, los fármacos, afecta al sistema nervioso y eso se traduce, ¿no?, en que no pueden, tejer bien sus telas, ¿no? Porque al final afecta a algunas partes motoras, ¿no? Entonces, pues quisieron, pues el objetivo principal, ¿no?, era de vamos a enviar a las arañas al espacio a ver si eso podría afectar, ¿no? Y ya pues decir, oye, afecta o no afecta, ¿no? Y vemos si esto pues luego para nosotros pues podría de alguna forma afectarnos o no. O sea, es una forma indirecta de ver sí. Si el sistema nervioso central está... Claro, si nosotros pudiésemos o no, me refiero a nos afectaría o no. O sea, al final todo esto pensar que los enviaban por algún objetivo, como lo ha dicho al principio Paco, que no es simplemente, la vamos a enviar vamos esto... a ver cómo le afecta a una rata a ver la qué gravedad. pasa. No, esto tiene objetivos. Sí. Bueno, pues continuamos la línea temporal, ya estamos en los 80... Y dentro del transbordador Challenger, además de personas, se meten una colmena de abejas de la miel, de Apis mellifera, que contaba con aproximadamente unas 3.300 obreras y una reina. Bueno, ¿cuál era el objetivo de llevar a las abejas al espacio? Principalmente conocer si esas condiciones de microgravedad podrían afectar en primero su capacidad de vuelo, es decir, si a pesar de estar en el espacio mantienen el vuelo y lo siguen haciendo con esos patrones que se han asociado a la abeja de la miel, y sobre todo si pueden seguir construyendo panales de forma eficiente o si por el contrario pues las construcciones son un poco churretas. En concreto, con la construcción de los panales, lo que quieren ver es si, respecto a las construcciones que conocemos de la Tierra, hay cambios cuantitativos significativos en el tamaño de los panales, en la forma, en el volumen y en la estructura de la pared de los panales. ¿Por qué? Pues para ver si esos panales serían funcionales para su función principal, que es la del almacén de miel. Entonces, bueno, pues dentro de esa caja, colmena, como lo queráis ver, espacial, por un lado teníamos a una reina que iba encapsulada aparte porque dijeron, bueno, nos estorbaría que la reina se pusiese a poner huevos, así que la vamos a meter aparte y vemos a ver cómo consigue salir de ahí, si esto funciona, si hay instinto de cuidado por parte de las obreras o no, o si eso cambia en condiciones de microgravedad. Y luego aparte les dejaron dos celdas de cera para que pudiesen empezar a trabajar en la construcción de la colmena y para ver si efectivamente lo hacían o no. Ahí tenemos. Tenemos una colmena para que veáis. Los cuadros que se refiere Inés son estos, ¿vale? Dos como este, más o menos. Sí. No sé si se ve mejor aquí, en este lado. Sí, bueno, limpios, claro. Este está un poco lleno. Este ya está ocupado con cera y miel. Este ya está que chorrea. Y bueno, luego, aparte, esto me resulta muy curiosa la imagen mental. Por supuesto, las abejas no llevaban flores de acompañante y pensaréis, ¿vale? Y entonces, ¿de qué se alimentan y cómo empiezan a hacer vida? Pues los astronautas se tenían que encargar de dejarle pegotitos de agua con azúcar como imitación del néctar que mezclaban con agar-agar porque
al no tener un solidificante, por así decirlo, el agua con el azúcar empezaba a flotar por las cámaras, entonces las abejas empezaban a volverse locas detrás de las gotitas de agua y tenían que ponerle un poquito de agar para que espesase y ya se quedase pues, más manejable para las abejitas. Bueno, ¿a qué conclusiones se llega con este experimento? El vuelo en microgravedad sucede casi que inmediatamente, necesitan un ratito de adaptación, pero luego empiezan a volar con total normalidad. Es curioso porque las abejas entienden su casa como una zona limpia de la que tengo que sacar los desperdicios porque si no puedo atraer a parásitos o cosas indeseadas, y durante todo el viaje espacial, que rondó la semana, los 10 días, no hicieron ninguna deposición porque no tenían forma de pues los excrementos retirarlos de su casita. Solo hubo menos de un 10% de ejemplares que murieron, o sea que la viabilidad de la colmena bastante interesante. La reina terminó siendo liberada a los 2 días, las obreras estaban como locas sin tener a nadie a quien cuidar y enseguida la liberaron, e incluso la reina llegó a poner varios huevos, pero que no fueron viables, no llegaron absolutamente a nada. Incluso se fabricó la primera remesa de miel espacial y se demostró que sí que había una variación en la construcción de los paneles, se requerían celdas de mayor espesor pero menor diámetro para poder fabricar la miel. ¿Para qué puede ser interesante este experimento? Bueno, pues en un escenario de viajes espaciales, tenemos que salir del planeta porque lo hemos reventado, las abejas son imprescindibles, son las principales polinizadoras y por lo tanto es interesante comprobar cómo se podrían comportar en esas condiciones espaciales y si es viable, si tenemos que salir del planeta, llevarnos a las abejas con nosotros o no. De momento parece que se podría hacer. Check. Otras cosas que han viajado al espacio, pues sus primas cercanas, las hormigas, también han viajado al espacio. La primera vez que lo hacen es en el 1985, muy cerquita en el tiempo, en un viaje espacial, una incursión que tenía fines biomédicos con un vuelo de unos 14 días. Se llevaron unas colonias de formica rufa o formica de la madera, la llaman en algunos sitios, pero murieron todas porque la cápsula que contenía a esa primera remesa de hormigas pues se abrió, no hizo bien el vacío y se murieron todas por el frío o por lo que fuese. Pero claro, después de estas dijeron, ala, ya sabemos lo que tenemos que hacer bien, pues venga, a empezar a llevar hormigas como churros. Aquí os he traído una foto de un robotito de Yo Robot y pensaréis, ¿me explicas la asociación entre las hormigas en el espacio y los robots? Bueno, esto es un segundo experimento, bueno, no el segundo experimento que se hace con hormigas, el segundo que os explico hoy. Unas cuantas hormigas se enviaron a la Estación Espacial Internacional en estas cajitas que tenéis aquí a la derecha. En total eran 8 colonias con aproximadamente unas 100 hormigas por colonia, es decir, un total de unas 800 hormigas que se monitorizaban con estas cámaras. Ya se nota que esto no es en los años 80, sino que esto ya está más reciente porque las cámaras ya cambian la calidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿O por qué se envían hormigas al espacio en este caso y qué tienen que ver con los astronautas? Bueno, primera cosa que tenemos que tener en cuenta. La forma que tienen las hormigas de comunicarse es algo que se ha estudiado y que se ha aplicado en otras disciplinas y por ahí van los tiros. Y es muy importante tener en cuenta que la comunicación entre hormigas se basa principalmente en toqueteos entre ellas con las antenas, ya sea para detectar moléculas que tengan pegadas al cuerpo, ya sea por el mero hecho táctil, pero las antenas son la comunicación principal. Bueno, pues los investigadores se dan cuenta de que los patrones cambian en función de la densidad poblacional. Cuando una hormiga recibe muchos toqueteos de antenas en un espacio muy corto de tiempo, eso le permite inferir que la población a la que pertenece es una población muy densa. Y por lo tanto, cuando tienen que hacer expansiones de territorio o cuando tienen que ir a forrajear y buscar recursos, van a seguir un patrón de trayectos circulares al azar, por zonas azarosas, con el objetivo de cubrir más espacio y reunir información
dentro de ese espacio más fina, es decir, quiero conocer más zonas, pero al detalle. ¿Qué ocurre en la situación contraria? Cuando la hormiga recibe poquitos toques, eso quiere decir que la población es más pequeña y que, por lo tanto, no necesito expandirme, sino que lo que me interesa es encontrar recursos. Y en este caso, los trayectos pasan de ser circulares y azarosos a ser líneas rectas estandarizadas prácticamente con el objetivo de cubrir una mayor superficie. Bueno, pues teniendo en cuenta estas condiciones, se preguntan, ¿esto se mantendrá en una condición de microgravedad? ¿No? ¿Habrá alteraciones de los sistemas de comunicación? ¿Por qué es interesante esto? Bueno, respuesta, sí hay alteraciones, pero afortunadamente las hormigas se adaptan a esas condiciones y hacen los cambios que sean necesarios para mantener la comunicación dentro de la colonia. Nos interesa más bien que esta segunda cosa, y es que los sistemas de comunicación entre hormigas se han utilizado para el diseño de las comunicaciones a través de redes móviles e incluso en la robótica se están empezando a aplicar. ¿Y por qué pueden ser interesantes las hormigas espaciales? Pues porque o bien a la hora de transmitir señales con teléfonos móviles o bien en el funcionamiento de los robots existen momentos de interferencia que nos cortan las comunicaciones y es necesario desarrollar la matemática y la tecnología para cortar esas interferencias y que el dispositivo siga funcionando. Y para eso sirven las hormigas en el espacio. Realmente lo que se pretende es cómo pueden seguir funcionando los móviles en caso de una interferencia, en caso de que se nos rompa un poste, en caso de que las redes se vean perjudicadas o incluso en casos concretos. Soy un robot que estoy diseñado para salvar personas en un accidente, pero de repente el humo del fuego me puede distorsionar la comunicación con mi unidad central. Pues necesitamos un viaje espacial de hormigas en el espacio para entender cómo en una situación de incertidumbre y de problemas y de malestar o molestia adaptan su comunicación para evitar una interferencia y que todo siga funcionando bien. Chulísimo. Bueno, pues ahora os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Como veis, pues parece que no, pero han ido ya muchos, ¿eh? Y nosotros aquí no hemos visto el espacio. No nos lo han contado, total. Aparte, no nos lo han contado porque siempre al final pues sabemos de, yo qué sé, por los perros, Laika, sobre todo, pues yo creo que se hizo la más famosa, ¿no? Y los chimpancés y tal, y vamos, todos los... pero el tema artrópodos, vamos, yo creo que es la primera vez así que a lo mejor estamos un poco indagando en este tema y hablando un poco de ello. Entonces, pues, tema mariposas, ¿vale? Pues de las primeras que fue la Vanessa Carby, que ya hemos hablado de ella. Y bueno, ya os voy hablando de que en el siguiente webinar, pues puede que comentemos algo de ella. Os lo dejo ahí como un poco cliffhanger para el próximo webinar, ¿no? Pues entonces, bueno, ya os digo, es la primera, pero no es la última, ¿cómo no? Pues bueno, esta fue en el 99, ¿vale? Y como veis, pues siguen todos los proyectos científicos, ¿vale? Que sí que es verdad, pues que puede que hubo unos años ahí un poco de parón, pero vamos, no... se seguían enviando animales, ¿no? En este caso, pues ya os digo, se enviaron sobre todo larvas y pupas, ¿vale? De estas mariposas, con el objetivo, ¿cuál? Pues ver si en estado de ingravidez serían capaces de realizar la metamorfosis, ¿vale? Hacer todo su ciclo vital. Pues como ya hemos visto antes, muchos de estos proyectos al final eran diseñados o con ayuda, ¿no? Me refiero de alumnos, ¿vale? De instituto. También yo creo que la NASA tenía como proyectos un poco para involucrar a los chavales un poco a que se interesen por el espacio, ¿no? Y pues un poco pues también divulgación, yo quiero científica, ¿no? De, venga va chicos, pensar, que nosotros ya tenemos yo creo que nuestras ideas, pero... Seguro. También es un poco para quitar el problema de la bioética de, bueno, ¿qué pasa con estos animales? ¿Por qué estos animales, no? Entonces también lo hace popular, claro. Implica a la gente, ¿no? Y al final parece que la iniciativa es del instituto. Claro. Y seguro que lo tenían pensado. Yo creo que sí, porque si no, no te gastas tanto dinero para enviar unas larvas y pupas al espacio. Porque un niño de 10 años o niña te dice, hay que subir una mariposa, ¿no? Sí, o las arañas, por ejemplo, que era un proyecto de la chica esta que vamos, la foto de antes, ¿no? A ver, pero bueno, lo consiguieron y oye, pues mira, en este caso lo mismo, enviaron larvas y pupas y lo que querían ver sobre todo es, pues,
eso, si serían capaces, si a lo mejor también, sobre todo la radiación les afectaría. Y bueno, pues os puedo decir que tanto las pupas, salieron adultos totalmente viables, totalmente sanos, ¿no? Como si lo hiciesen en la Tierra, y de las larvas pues también fueron capaces de pupar y de completar el ciclo. Hoy vengo temático. Ya, la verdad es que sí, de hecho vienes justo de la Vanessa Carvey. Y pues más proyectos, me refiero con mariposas, pues para que veáis que fueron las primeras, pero no las últimas, pues con la monarca, me refiero, creo que en la monarca fue en el 2000 y algo, también con Bombyx mori, o sea, con el gusano de la seda, pues lo mismo, en plan, ¿serían capaces de producir, me refiero, todos esos capullos, tal, esta polilla? Pues lo mismo, todo con el objetivo de ¿serían capaces? ¿No serían capaces? Yo creo que también un poco al final de si las necesitamos en un futuro, si nos vamos de aquí, ¿serían capaces de sobrevivir? Sí, no, ¿tendríamos ropa? ¿No tendríamos ropa? Etcétera, ¿no? Entonces ya os digo que muchas de ellas volvieron viables a la Tierra y que fueron capaces totalmente de realizar sus ciclos vitales sin ningún problema. Y entonces, claro, lo mismo. ¿Por qué mariposas? ¿Con qué objetivo? Pues lo mismo. Digamos, la ventaja que tienen las mariposas es que tienen una respuesta bastante rápida frente a ciertos cambios, o sea, tener en cuenta que al final la ingravidez es algo, no es normal, o sea, es decir, no están acostumbradas a ello, ¿no? Entonces, son un grupo de insectos que responden rápido y se adaptan rápido a ello, entonces, pues es interesante ver, ¿no? Un poco qué harían, ¿no? Ellas frente a condiciones de ingravidez, temperaturas extremas, radiación cósmica, como ya hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Un poco, ¿para qué? Pues un poco para extrapolar, ¿no? Toda esa información y decir, vale, si esto lo hacen las mariposas, nosotros ¿cómo podemos extraer toda esa información, ¿no? Y llevárnosla para nuestro terreno, básicamente, aplicarlo a nosotros, o sea, es decir, si la mariposa a lo mejor, pues yo qué sé, hace el ciclo a lo mejor más corto, vale, pues entonces tenemos que tener en cuenta que a lo mejor se acelera el ciclo, vale, pues vale, tenemos que ajustarnos, ok, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero para que veáis que todo esto tiene una función, ¿no? Y, bueno, voy a poner aquí un ejemplo, también, yo voy de nombres. Tenemos a la Espi, a Esperanza, a la cuca. Esto fue una... es que me encanta, la verdad. A ver, he puesto a Periplaneta, ¿vale? A la típica cucaracha. Lo que pasa es que esto fue una misión rusa y no dice exactamente qué especie. Ellos hablaban de cucaracha roja. En los informes hablan de cucaracha roja, pero no se dice de qué especie. Entonces, bueno, pues ahí está la foto, pero que es posible que no sea la Periplaneta, ¿vale? Que sepáis. Entonces, pues bueno, dijeron, a ver, ¿qué bicho es resistente en esta vida? Casi aguanta todo. Pues dices, hombre, pues todo el mundo piensa en una cucaracha, ¿no? Entonces dijeron, pues ¿por qué no enviamos una cucaracha, ¿vale? Me refiero en un satélite, en el Fotón M3, ¿no? En 2007. ¿Y qué pasó? Pues oye, pues enviaron unas cuantas y, por cosas de la vida, pues una hembrita, ¿vale? Pues volvió embarazada. Entonces, pues claro, era como un hito, ¿no? El primer ser vivo, ¿no? De hecho, que concibió en el espacio. De hecho, por eso la llamaron Esperanza, en plan, porque era la esperanza de, a ver si... Es que es verdad, ¿eh? Si ella ha podido. Si ella ha podido, ¿por qué no, no? Que no se podrá hacer. No, es que era... La vida sigue adelante. Entonces, pues estaban ahí como... Querían sobre todo ver, claro, si podría poner la apuesta y de si esos hijos, ¿no? De esos huevos saldrían pues, larvas viables, ¿no? Entonces, pues dijeron, venga, vamos a ver, ¿no? Y entonces ya pues dijeron, oye, pues vamos a aprovechar, ya que está embarazada, ¿no? A ver si podríamos extrapolarlo, ¿no? A nosotros, ¿vale? De si podríamos concebir, ¿no? En la estación espacial, o si nos tenemos que ir a... Ponte así a lo loco a Marte, a vivir a Marte, por ejemplo, pues ya nos llevamos abejas, nos llevamos mariposas y, pues oye, sabemos que... Y cucarachas. Y cucarachas. No, cucarachas la gente va a decir que no. El arca de Noé, eso. El arca de Noé, ya, total. Pero bueno, era un poco pues para ver, ¿no? De estudiar el efecto, ¿no? De concebir en el espacio, ¿no? Entonces... Pues, ¿qué pasó con todos esos hijitos? ¿Hubo esperanza? ¿No hubo esperanza?
Hombre, pues sí. Entonces, a la vuelta, ¿vale? Nuestra cucaracha Hope puso la apuesta, ¿vale? Y de esos huevos, pues eclosionaron 33 ejemplares, 33 hijitos. ¿Y qué pasó con ellos? Que salieron verdes. Salieron verdes. No, de hecho, tuvieron un crecimiento como súper acelerado. Entonces, de normal, las cucarachas, pues cuando salen, ¿no?, de los huevos, no tienen el color de los adultos, es decir, tardan un poco, ¿no?, en adquirir como esa tonalidad rojiza, marrón que conocemos, suelen ser más blanquecinos. En este caso no, prácticamente en muy poco tiempo, me refiero, parecían ya totalmente adultas, o sea, que digamos que se aceleró el proceso del ciclo, ¿no? Pero sobrevivieron. Oye, sobrevivieron esos 33 ejemplares que salieron, totalmente viables, ¿vale? Tuvieron un crecimiento un poquito más rápido que sus contrapartes terrestres. Y lo curioso es que las nietas, ¿vale? Es decir, que de esos ejemplares tuvieron sus hijos de forma natural, de forma normal, pero volvieron a tener como las características terrenales, es decir, que no tenían ese crecimiento tan rápido como, digamos, los padres, ¿no? De haber sido entonces concebidas en el espacio, pero estas, me refiero, ya en la Tierra, totalmente normales, y lo mismo, es decir, que tardaron ese proceso de queratinización, ¿no? Tardó como de forma normal, es decir, no estaban tan aceleradas como sus padres. Entonces, oye, pues fue algo interesante que vieron, ¿no? Y lo mismo, ¿por qué las cucarachas, no? Pues al igual que las moscas, que a lo mejor pensaríais que no compartíamos tantos genes, ¿no?, sobre todo con las moscas, en este caso las cucarachas se suelen utilizar para estudiar el desarrollo embrionario, ¿vale? También. Entonces ver un poco, ¿no?, cómo es ese proceso. ¿Por qué es interesante las cucarachas? Porque son muy rápidas, es decir, completan muy rápido los ciclos y también nacen muy rápido, entonces pues puedes al final hacer muchos experimentos con ellos. Y pues de esta forma, pues claro, si tú las envías a un ambiente que no conocen, pues podemos ver, ¿no?, cómo se adaptarían, ¿no?, entonces en el desarrollo, y lo mismo, pues extrapolarlo a nosotros, ¿vale? Entonces, y sobre todo eso de si tenemos que hacer un viaje largo, ver cómo nos afectaría eso en el ser humano y de si podríamos, pues, tener descendencia en la reproducción, seríamos fértiles, no, etcétera. Oye, Sandra, ¿y por qué los hijos sí se aceleraron en el crecimiento y el cambio de color y los nietos ya no? Es que no habla de eso, pero me refiero... Me ha venido una posible hipótesis. No, yo también no sé si... Pero no sé si había algo escrito... Es que la información que había era bastante reducida, me refiero, entonces solo hablaron de que se aceleró el proceso, pero dijeron que al final era por haber estado allí, que a lo mejor se adaptaron a las condiciones rápido y dijeron, ay, pues esto es raro, hay que acelerar el proceso, yo creo. Es que me da... Bueno, a lo mejor me estoy lanzando un pisto, no dijeron mucho más. Pero me da a mí la sensación como que, claro, un insecto acelera su esclerotización, o sea, su fortalecimiento de la cutícula, que implica además un cambio de color, muchas veces porque también le favorece frente a las radiaciones. Claro, como las radiaciones en el espacio son más incontroladas, sí, ¿no?, que las que podemos tener aquí gracias a la atmósfera, pues a lo mejor podría ser por eso. Es posible, es que no hablaban de ello, no daban resultados del por qué, sino simplemente vieron que los hijos como que ya eran adultos muy rápido, me refiero, a diferencia de las cucarachas que de aquí, por ejemplo, ¿no?, que tardan un par de días, tal. Es posible que seguramente las condiciones, a lo mejor la temperatura también, que era a lo mejor más fuerte, pues dijeron, hay que hacerse como más resistente más rápido para poder sobrevivir. Pero luego lo curioso es que las nietas, ¿no? O sea que, ya estaban aquí, entonces ya como que el ambiente obviamente tiene que influir muchísimo, porque si no, igual que las moscas también aceleraban su porque al final las condiciones eran raras, seguramente pues algo, los bichos tienen que decir, vale, pues... ¿Nos parece? A mí me parece alucinante que surjan, o sea que de repente, sin haber tenido contacto previo con el espacio, surjan esas adaptaciones a las que nunca ha estado ese animal expuesto, ¿no? Sí. O sea, ¿qué otras posibles adaptaciones o modificaciones tenemos que a lo mejor incluso nos favorecen o nos perjudican? Sí, ¿no? O sea, yo creo que todo esto al final... Y al resto. Y al resto, sí. O sea, que yo creo que al final todo lo que buscan es las mutaciones que tienen. Y ver si nosotros nos pasaría lo mismo y si serían viables o no. O sea, que es súper interesante. Y bueno, ya un poco por decir, oye, ¿pero estos son los únicos artrópodos que han viajado al espacio? Pues no. De hecho, aquí pues os ponemos algunos ejemplos, pero han ido muchísimos. O sea, nos quedamos cortos. O sea, han ido escorpiones, han ido avispas, tenemos aquí al tenebrio, que bueno, el tenebrio creemos
que ha ido más en el medio, ¿no? Como comida para los astronautas para ser investigado. Efectivamente, incluso a lo mejor también comida para otros artrópodos. Sí, bueno, claro, por supuesto. Me refiero porque al final, vale, tú te has llevado arañas, te has llevado esto, te has llevado lo otro, pero al final también tienen que comer. Claro. Entonces, las arañas, por ejemplo, literalmente lo ponía, que comían moscas. No dudo que fuesen moscas de la fruta que dijeron, mira, se han muerto. Han ido mariquitas, pero es que de verdad han ido un montón de grupos, me refiero de diferentes artrópodos, que es que si nos ponemos a hablar de todos ellos, es que no nos da. No nos da. Y de hecho, bueno, pues aquí hay hay un intruso. Hay un intruso que, pues, gente que muy interesada, muy aficionada a esto, pues se empieza a leer todos los informes de la NASA y de todas las, digamos, animales que han ido. Y hay un intruso aquí. ¿Sabríais decirme? Chan, 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 chan. Los ortópteros, a día de hoy, no se cree que no fueron al espacio. Hubo un error en uno de los informes, ¿no? Que bueno, pues ellos pensaban que habían enviado ortópteros y era mentira, eran huevos de insecto palo. Tú me dirás cómo han podido equivocar insectos palo y ortópteros. Pero bueno. No, están próximos. Ya, pero digo que... Son polineópteros. Pero básicamente en los informes habría algún informe o yo qué sé, pues se equivocaron o a lo mejor pues copiaron mal o lo que sea. Entonces en principio pues los ortópteros no han estado en el espacio, pero bueno, era por un poquito de darle un poquito de pues vidilla. Pero, pues si os parece, mira, aprovechando, aunque luego contestemos otras preguntas, que hay justo una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Que nos dice Belén García si sabemos si han viajado al espacio artrópodos de forma casual, es decir, sin querer, enganchados en la ropa, en la cabina del cohete, y que gracias a ellos se hayan descubierto algunas cosas. Pues eso yo no he visto nada. Que yo sepa... A ver, yo creo que al tener ellos tanto cuidado, ¿no? De Claro, como de sí. limpieza Tiene que seguir absoluta. unos protocolos muy... Yo creo que tanto como sin querer, lo dudo No. mucho. O sea, lo dudo. En la ropa no creo, porque No yo lo creo que creo. tendrán que tener todo muy aséptico, ¿no? O sea, totalmente Sí, limpieza yo creo de... que sí. Y luego aparte, no sé qué viabilidad podrían tener fuera de su... Es que yo creo que... cajita de estudio. Es Bueno, que- no sé, pero si Belén, si tú has oído algo o has leído algo, Te leemos. coméntanoslo. Sí. Sí. Que no lo sabemos y así aprendemos todos. Yo creo, vamos, no sé, lo dudaría No. porque si, por ejemplo, las arañas Anita y Arabella murieron por deshidratación y eso que estaban en sus cubículos, digamos, preparados Sí, para ellas. Y las hormiguitas estas primeras que se enviaron murieron todas porque no estaban bien selladas las cajas, o sea que... Yo dudo mucho o que estuviesen pegadas a algún cohete, yo creo que ahí ya con el espacio llegar a subir ahí, yo creo que eso lo veo muy complicado que sobreviviesen, ¿no? No sé. No sé, O sea, no pongamos la mano en el claro, fuego. no, porque- no. 100% Todo yo no... sea decir que no para que sea que sí. Efectivamente, desde que alguno sobrevivió pegado a... luego. Todo el viaje. A lo mejor en la algún ácaro, ventana, ahí pegado. algún ácaro, algún piojo, alguna pulga, no sé. Que Pues sepamos, tal vez, no no lo había sé. noticias, o sea, yo no he visto ninguna noticia que dijesen que casual. O sea, todos los bichos que he visto ha sido intencionadamente, o sea, en Y cubículos. Si ha habido polizones, no se han dado cuenta. No, Porque no hay constancia. no. Como alguien, ¿no? El octavo pasajero. Tal cual. Que yo sepa, vamos, yo no he visto nada, pero oye, nunca se sabe, yo qué sé. Estaría gracioso, ahí pegado. Bueno, pues hemos acabado con los artrópodos, Sí. pero es que no podíamos evitar hablar de tardígrados. Que me diréis, sí, pero es que esto no es un artrópodo, ya, pero a ver, para mí, desde el punto de vista evolutivo, estos bichos que también han empezado ese proceso de artropodización, para mí son lo mismo, vamos. Estos están, si recordáis, un poco por poneros un poco al día, ¿no? Si no lo recordáis. Los tardígrados y otro grupo que se llaman onicóforos, los gusanos estos de terciopelo, son unos grupos animales que están muy emparentados con los artrópodos. De hecho, se cree que los artrópodos y estos grupos de tardígrados y onicóforos surgieron de un ancestro muy próximo a los nematodos, que son una especie como de animales gusanos, ¿no? Todos ellos forman parte de un gran grupo que se llaman los ecdysozoos, que son un grupo de animales que tienen mudas, que sufren mudas. Es decir, su esqueleto normalmente es un esqueleto o hidrostático, o sea, basado en líquidos, o bien un esqueleto basado en la robustez externa, es externo normalmente el esqueleto, y entonces ese esqueleto, cuando crecen,
¿no? Imaginaos una armadura que rellenamos porque engordamos, pues tenemos que cambiarnos la armadura y ponernos otra. Bueno, pues todo este proceso lo hacen mediante mudas y mediante una hormona que se llama ecdisona. Entonces, bueno, estos bichos tardígrados para mí son protoartrópodos, ¿vale? Si alguien me replica, pues fenomenal, porque se admite cualquier cosa, ¿no? Pero, de hecho, los paleontólogos los meten dentro de un gran grupo que llaman panartrópoda, lobópoda, tanto a tardígrados como nicóforos como artrópodos. Entonces, bueno, forman parte de un mismo grupo, digamos. Si recordáis, los tardígrados son unos bichejos que popularmente se les conoce por sus resistencias. Es un grupo que tiene actualmente conocidas más de 1000 especies. Digamos que hay como un gran grupo de especies que están en tierra y otro gran grupo que están en el mar, ¿vale? Y bueno, si os fijáis, están en proceso, o sea, tienen la cabeza, no tienen cabeza realmente formada, pero ya hay un proceso de cabeza, se le ven bien las patitas, en este caso tienen 4 pares de patas. Bueno, y además, si buscamos similitudes con artrópodos y con onicóforos, las podemos ver. Por ejemplo, en la boca tiene unos estiletes, como una especie como de colmillos o dientecitos que utilizan en la alimentación. Bueno, pues esos estiletes en otros grupos pasan a ser, pues, otras cosas, ¿vale? Pues yo qué sé, ahora mismo no me acuerdo, pero pasan a ser apéndices bucales de algún otro grupo. Bien, entonces, ¿se han utilizado los tardígrados? Pues sí. Y esto seguramente lo habéis oído porque se le ha dado bastante noticia, ¿no? Recordemos también que los tardígrados, cuando sufren algún tipo de inconveniente ambiental, del tipo que sea, se comprimen, se ponen en esa forma que estáis viendo ahí, que le llaman forma de tonel, o sea, es como que se espachurran, por así decirlo. Imaginaos una bolsa de plástico o un globo que se desinfla, se quedan así, y eso no quiere decir que estén muertos, están vivos. Lo que pasa es que suspenden por completo su actividad vital. Y esto sucede y se ha comprobado tanto en la tierra, como en el espacio. Sucede cuando se les mete en un medio seco, cuando se les mete en un medio que se les llena de agua hasta arriba, cuando se les somete a altas o bajas temperaturas, cuando se le mete en un medio excesivamente con alta cantidad o concentración de sal, con altas presiones, con gases tóxicos y con numerosas radiaciones, ultravioletas, X, gamma, ¿vale? Y este fenómeno se llama criptobiosis. Criptos es oculto, o sea, que tienen una vida oculta, ¿no? Están vivos realmente, aunque suspenden por completo todas sus actividades vitales. Luego, por ejemplo, se han visto tardígrados que estaban en esta situación de criptobiosis, por ejemplo, en herbarios, porque estos suelen estar muy asociados a helechos o a musgos, y cuando se han rehidratado en herbarios esos musgos o helechos para estudiarlos, de repente han entrado en actividad y a lo mejor esos llevaban más de 100 años, incluso se cree que alguno 200 años en el herbario metido. O sea, que imaginaos lo que pueden aguantar estos organismos, ¿no? Bueno, pues con ellos, ¿qué se ha hecho? Pues principalmente se ha trabajado con estas 3 especies. Así aparentemente son, pues, muy parecidas todas, ¿veis? Son así gorditos, de hecho ya parecen astronautas, parece que ya vienen de serie como astronautas. Bien, pues las principales misiones con ellos se dieron en el 2007, que nosotros sepamos, y el primer proyecto fue el proyecto TARSE, que significaba eso, la resistencia de los tardígrados a los efectos espaciales. En este proyecto se les sometió a los tardígrados a diferentes factores ambientales, ¿no? Pues eso, a bajas temperaturas, altas presiones, hasta 6.000 de presión, ¿no? 6.000 pascales de presión, una barbaridad. Y aún así aguantaron. Luego, en esa misma misión de Fotón M3, ¿no? Que en esta misión habíamos visto que ya habían sometido a otros artrópodos, ¿no? Pues aquí también se llevaron los tardígrados. También se implicó esta misión que se llama TARDIS, los tardígrados en el espacio, y básicamente es eso. Sacaron las 2 últimas especies, las de la derecha, al espacio abierto, o sea, al vacío interestelar, y luego los volvieron a meter y sobrevivieron. O sea, que se sepa, es el único organismo vivo que ha salido al espacio abierto y ha podido aún sobrevivir. Y luego también en esta misión Fotón M3 teníamos el programa ROTARAT, que probaban con rotíferos, que son otro grupo de animales, tardígrados,
y creo que algún otro grupo más, los efectos de la radiación, es decir, sobre todo para la fecundidad y para la supervivencia. En el 2011, en este proyecto que se llama TARDIKIS, como beso de tardígrado, que era también tardígrados en el espacio, ¿no? Aquí veían los efectos en el ADN y cómo este se podía reparar. Y en el 2012 estaba previsto este proyecto de vida Phobos. En este proyecto lo que querían hacer era mantener a los tardígrados 34 meses en órbita y, bueno, pues hacerles diferentes perrerías para también ver su resistencia. Este proyecto al final no salió adelante porque cuando mandaron pues el módulo, ¿no?, al espacio, pues creo que se estrelló. Y lo más sonado últimamente, porque habrá habido experimentos entre medias, es este proyecto, el Beresit, o Bereset, ¿no? Es una nave israelita enviada a la Luna, al Mar de la Tranquilidad, pero que allí, pues en vez de aterrizar bien, pues terminó estrellándose. No sé si lo tenían pensado desde el principio que se estrellara o no, pero terminó estrellándose. Entonces, claro, a la velocidad a la que iba, que no pudo frenarse, se cree que a lo mejor no ha podido sobrevivir ningún tardígrado. Pero no sería raro que aún así, pues en alguna situación de criptobiosis, pues hubieran podido sobrevivir. Si es así, y han sobrevivido a esa explosión, a ese desastre en la Luna, podrían seguir, ya que aguantan el vacío interestelar, en estado de criptobiosis. No se pueden alimentar, no pueden tener ningún metabolismo vital, pero pueden estar allí, ¿vale? Y aquí pues podemos ya incluir asuntos bioéticos de cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos que ir a buscarlos, les dejamos ahí. Sabemos seguramente que no va a pasar lo de esta imagen, ¿no? Que de repente colonicen la Luna y surja una nueva forma de vida, ¿no? Sabemos que no. Pero, oye, que también es nuestra responsabilidad, ¿no? Habría que ver si quedan supervivientes, quizás. Creo que está previsto en algún momento acudir allí y recoger las muestras, a ver si hay algo. Y si hubiera algo, imaginaos, llevarían ya 5 años allí y podrían haber sobrevivido, ¿vale? Lo que pasa es que buscarlos allí, imaginaos, claro, con todo el polvo lunar y todo. Madre mía. Bueno, pues finalizando, como podéis haber visto, los artrópodos pues han resultado pues unos grandes objetos de estudio para todas estas investigaciones exobiológicas o astrobiológicas. Y así va a seguir siendo, ¿no? Porque, bueno, pues son, como pone ahí, unos modelos estupendos por sus cualidades. Como os decía al principio, pues queríamos finalizar con hacernos una pregunta, ¿no? Que no solamente se puede utilizar en este caso de llevar los artrópodos al espacio, sino también en cualquier tipo de experimentación animal, ¿no? Nosotros como seres humanos que manipulamos y utilizamos a todos estos seres de forma utilitaria, valga la redundancia, pues somos responsables de su futuro, ¿no? Y somos responsables de lo que les pasa. Existen muchas cuestiones bioéticas, bueno, voy a poner un poco por relajar la situación. Bueno, sí, perdonad, sí, aquí hay algunas de las razones por las que son modelos clave, ¿no? Ya los hemos visto, no me voy a entretener, pero las dejo ahí un momento por si queréis pausar. Hemos hablado de ellas. Hemos hablado de ellas, sí, no nos vamos a entretener. Pues eso. Pero por relajar un poco la situación, ahí os pongo un chiste mientras me pongo serio también. En todo estudio animal, y en estos estudios pues también, pues tenemos que pensar como mínimo en integrar lo que se dice las 3 R's, ¿no? O sea, por un lado, reducir siempre que se pueda el número de animales con los que experimentemos, ¿sí? Por otro lado, refinar los experimentos de manera que vayamos muy al grano, que no malgastemos, por así decirlo, ni el tiempo, ni el número de individuos, ni nada, ¿no? Sino que muy centrados en ese experimento y además que tenga algún sentido. Y la otra R que nos queda es reemplazar. Que ahora
bueno, pues estamos comenzando la nueva era de la inteligencia artificial, en la cual, pues a lo mejor muchos de estos modelos los podemos diseñar sin necesidad de utilizar animales, ¿no? Podemos hacer muchas pruebas de forma rápida, además, y alternando muchas características. Entonces, pues siempre que podamos también, pues habría que reemplazar, ¿no? Es cierto que les honramos a todos ellos porque nos han dado, pues mucha información sobre cómo podemos actuar nosotros en un posible futuro, ¿no? De salida de este planeta o huida de este planeta o como queráis llamarlo. Les honramos. Estamos siendo muy tremendistas. Uy, sí, ¿verdad? Perfecto, Por eso he puesto el chiste. Debe ser una cosa muy rara entre jajaja y al mismo tiempo yo. En fin. Una contraposición. Bueno, el caso es que sí, que nos lo tenemos que preguntar, ¿no? Si es necesario seguir utilizando los artrópodos, pero tampoco podemos pensar de otra manera, que seguramente lo vamos a tener que seguir necesitando para probar muchas cosas. Entonces, bueno, pues igual que tenemos animales que nos pueden servir para comer o para nuestras, no sé, para nuestras actividades, ¿no? O para obtener de ellos cosas, otros recursos, pues esto es otro recurso, pero siempre y cuando con cabeza y con responsabilidad, ¿no? Aplicando esas 3 R's y pensando que, no porque sean más pequeñitos, no porque a lo mejor no estén más cercanos en la evolución a nosotros, pues son menores, ¿no? O porque nos den asco. O porque nos den asco, ¿no? Pobre Hop, ¿no? Pobre cucarachilla. Esperanza. Bueno. Vamos, yo creo que esto es como un poco también, no sé, un pequeño homenaje, ¿no? Porque al final gracias a ellos fuimos al espacio, ¿eh? O sea que muchos de estos experimentos fue para eso, para decir, vale, claro, ¿qué les pasa a ellos? Previas. Porque queremos llegar nosotros primero. O sea que, bueno, de hecho ahí hubo una carrera entre Estados Unidos y Rusia, que bueno, en fin, ganó Rusia, pero bueno, no pasa nada. Pero quiero decirte que muchos de estos experimentos, o sea, yo creo que si no fuese por ellos, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora, de tema de estudios, ¿no? En el espacio y todo eso, o sea que... Como es como un pequeño homenajillo hacia todos estos, ¿no? Pues que dieron su vida por que fuésemos al espacio, yo creo. Muy bien. Bueno, pues ya, venga, vamos a contestar y saludar. Sí. Mira, primero, tenemos ahí a Magus Vitriolum. Como siempre, muchas gracias, eres un incombustible. Muchas gracias, y muy buenas también. Vamos a ver, ¿qué nos preguntan? Gema. Qué interesante, basándose en vuestros conocimientos de polinizadores. Ya se ha probado con abejas, ya se ha probado con otras cosas, pero bueno. Y luego, por otro lado, con formadores de suelo. O sea, con colémbolos, proturos, dipluros, incluso pues ácaros, miriápodos, todos los bichitos del suelo. Yo probaría con ellos. Y en suelos, a ver cómo se comportan en suelos artificiales o en suelos, fuera de la Tierra, ¿no? A ver qué pasa. Estoy de acuerdo. Es que no lo había pensado, fíjate. Claro, es que un ejemplo concreto de no, yo creo que fulanito con este apellido vaya. Bueno, realmente hemos cubierto, o sea, sabemos de ejemplos que han estado en el espacio para estudiar la embriología, para estudiar las afecciones del ADN, polinizadores, depredadores como son las arañas, las avispas también. O sea que un poco el abanico de posibilidades. O acuáticos, a lo mejor podríamos llevar algún crustáceo o alguna cosa así. Se intentó. No se intentó. consiguió. Al final no. Se intentó con un Procambarus, pero... Una gambilla. Es verdad, pero como que no era viable por tema biológico. Claro, que no iba a sobrevivir. Entonces no por lo enviaron. menos a día de hoy todavía no es posible. O sea, crustáceos así mix, pues como... Es que, a ver, al principio enviaban un poquito de todo, o sea, vamos, esto y esto, pero es que luego ya las misiones así que eran solo para hacer experimentos biológicos, es que enviaban de todo. O sea, entonces he visto una noticia de que enviaban un mix de ostrácodos, copépodos, o sea, todo en un mix de agua, bueno, les enviamos a ver qué pasa, o sea, pensar que al final ya que vas... Tienes que aprovechar, es decir, entonces envío todo lo que puedo y hago miles de mini experimentos en una misión de tal, o sea, que es que era increíble.
O sea, estaba justo leyendo también el mensaje. A ver, dice Belén que no sabe ninguno de... Estamos hablando de bichos que hayan viajado de forma casual. Sí. Que dice, por ejemplo, que mandas a Laika y que tiene pulgas, por ejemplo. Eso... Podría ser, A ver, ¿no? Laika era de la calle, ¿eh? Lo que pasa es que los rusos cogían perros de la calle, los entrenaban, y de hecho siempre eran hembras. Ajá. Porque decían que era como más... las podían controlar más. A ver, por poder, oye. Aunque yo creo que las tendrían bien Las cuidadas. tendrían de A mí DDT me hasta las parece trancas. complicadísimo. Yo creo que las tendrían ya, aunque fuese Sí. de la calle, las tendrían controladas. Sí, sí. Que, por ejemplo, las cucas las cogieron de edificios gubernamentales, pero no quisieron decir de dónde. Era sospechoso. Eso sí, no quería Esos que decir. estaban hasta arriba Yo creo que estaban todos los de virus, edificios. bacteria, protozoos y todo. Bueno, en fin. Magus, Vitru, correcto, Francisco, animación suspendida o criptobiosis, eso es. Bueno, Hay otra muchas pregunta, gracias, Belén. Magus. ¿Hay algún artrópodo ahora en el espacio para algún experimento? A mí no me suena. yo creo Bueno, que están sí. los tardígrados, no es un Sí. artrópodo, pero están ahí en la Luna. ¿Están ahí? Es que yo creo que ahora son todos robots, ¿verdad? Todo ya es prototipos, yo creo. No sé si quedará algo en la estación espacial o... Bueno, para el 2025 está pensada una misión lunar, parece ser. Entonces, seguro, vamos, que tienen implicada ahí alguna cosa. Seguro. Y seguro que hay tenebrios para los astronautas, estoy También. fijo. O sea que Como a verlos a comida. Claro, a verlos a Así que... Muy bien. Ana, muy interesante. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. Sí. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues yo creo que vamos cerrando, ¿no? No, estaba mirando aquí, en plan, No, pero no... parece que Creo que hemos cubierto ha quedado todos. todo clarísimo. Bueno, oye, muchísimas gracias. Para nosotros también ha servido para aprender de esto. No creáis que nosotros sabíamos las 4 o 5 curiosidades que contamos en, yo qué sé, a los chavales que pasan por aquí y eso. Pero indagar así con precisión todos los artrópodos y eso, pues ha sido muy interesante. Ha estado muy divertido ver qué artrópodos hemos subido al espacio, ¿no? Bueno, pues, como siempre, muchísimas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por dejarnos este ratito. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí en directo y los que nos vais a ver en diferido. Y yo creo que nos vemos el próximo mes. Cualquier cosa que os surja, también podéis dejar aquí la pregunta, porque de vez en cuando pues echamos una ojeada a ver si alguien tiene alguna curiosidad, ¿vale? Pues nada, que os vaya muy bien. Nos vemos el mes que viene. Buen fin de... Hasta Venga, luego. hasta luego.